Hola mis queridas amigas, mi nombre es María Elena y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Recuerdo ese día como si el reloj de la cocina se hubiera detenido en la exacta hora en que el orgullo decidió no volver. Mi abuela me contó la historia con la taza entre las manos, la misma taza con la que me despertó de niña. Una taza descascarada, con una línea fina de esmalte perdido en el borde, por la que siempre se escapaba el calor del café. Ella apoyó la taza en la mesa, cerró los ojos y antes de decir una palabra, el cuarto se llenó del olor viejo del café y de papeles amarillentos. Siempre tuve paciencia, me dijo al fin, pero hay humillaciones que no se olvidan. Mi abuela, la mujer de manos curtidas, de uñas siempre limpias porque trabajaba con papeles, no con la tierra, había trabajado durante 23 años en una fábrica que hacía latas para conserva. No era dueña de grandes lujos. Su cofre de ahorro eran dos cosas: un frasco Mason donde echaba monedas después de cada quincena y un collar de perlas heredado de su madre que guardaba en una cajita de lata con recortes de periódico. Esa cajita olía a naftalina y recuerdos, y dentro había una pequeña carta doblada que nadie debía leer hasta que ella muriera. Esa carta, dijo mi abuela, tenía las palabras que un día pondrían la balanza a su favor, pero aún no era tiempo. Trabajaba en la oficina administrativa, con un escritorio que tenía marcas de tazas y un apéndice de llave inglesa que usaban para apretar los cajones cuando se trababan. El jefe, don Ernesto, llevaba corbatas siempre demasiado nuevas y zapatos que brillaban como espejos. Era un hombre pequeño en estatura, pero enorme en su capacidad de hacer sentir insignificante a cualquiera que no celebrara su grandeza. Yo escuché cómo mi abuela contaba que, en la fábrica, los hombres se inclinaban cuando él pasaba. Los más pobres en orgullo eran los primeros en levantar la mirada cuando él sonreía. Pero con ella no hubo sonrisas. Con ella hubo una palabra que la quemó más que el sol en agosto: inútil. Fue en un mediodía de julio, el 12 de julio de 1979, fecha que ella me repitió como quien repasa una lección para que no se le escape, cuando la llamó a su oficina. La fábrica era olor a metal, a grasa y a pan frío los lunes. Su oficina, en cambio, era olor a lija y papel. «Siéntese, Julia», dijo el jefe con esa voz que no admite preguntas. Mi abuela, que siempre había sido puntual y sabía los números mejor que muchos, se sentó con las manos en el regazo, el dobladillo de su falda rozando la silla. Don Ernesto abrió un expediente grueso, puso encima un papel que parecía un certificado de condena, y la miró con esa mezcla de desprecio y certeza. «Eres inútil», dijo, y la palabra cayó como una losa. «No rindes, no aportas, no eres apta para este trabajo». Luego ella me contó cómo él la miró a los ojos, como buscando culpabilidad donde no había. Cómo ella sintió que su vida entera, esa que había sido de puntualidad, de competitividad justa y de ahorrar cada céntimo, se reducía a una sentencia sin apelación. No hubo discusión incluida en ese despacho, ni testigos valientes. Le dieron la carta de despido con un sello húmedo y una cifra pequeña para que se retirara con dignidad. «Fue humillante», me dijo mi abuela, «porque la dignidad no te la dan en un sobre con membrete. La dignidad la construyes cada día y nadie tiene derecho a embalarla y entregártela en una oficina». Volvió a casa con el papel en la mano y el ruido del timbre era distinto. Ella se lo mostró a la vecina, que frunció el ceño y dijo palabras de sorpresa. El hombre del almacén le dio un abrazo breve y los chicos de la esquina cuchichearon.
Pero lo que más me duele recordarlo ahora es cómo ella guardó el sobre en el cajón junto a la caja de latas con perlas, como quien guarda una herida para que se cure en silencio. Sacó el frasco Mason, contó las monedas. Solo 5.200 pesos, apilados en cuartos y monedas de 10, y lo volvió a esconder bajo la tabla del armario, tapándolo con un paño. «No sirve de consuelo», me dijo ella, «pero fue lo que tuve para empezar». Ella, a sus 45 años, no se dejó caer. No porque no le doliera, el dolor le quedó adherido a la garganta, sino porque sabía que llorar por mucho tiempo también se convierte en una forma de perder. Se levantaba al amanecer, lavaba la taza descascarada, su camisa, y salía a buscar trabajo. Hizo de todo, vendió sándwiches en la escuela, tejió mantas que vendía los sábados en el mercado, cuidó niños ajenos mientras las madres se iban a trabajar. Nunca buscó lástima. La lástima ella la rechazaba con la misma fuerza con la que rechazaba una sopa fría. Y sin embargo, en la noche, cuando las luces se apagaban, volvía a su cajita de lata, miraba las perlas, cada una con un pequeño hoyito donde las había ensartado alguna vez una mano que ahora ya no estaba, y se repetía una frase que le había enseñado su madre. La paciencia no es esperar, es no perder la esperanza. Se la repetía como si fuera un conjuro. Con esas palabras fue que aprendió a leer los libros de contabilidad que a veces encontraba en la biblioteca municipal, a entender cómo se movían las cifras en los libros de la fábrica. No porque quisiera venganza, me explicó con voz baja, sino porque quería saber cómo funcionaba la máquina que me había echado fuera. Durante 2 años se metió en números como si fueran semillas. Las plantaba, las regaba con tiempo y sueño, y esperaba. Llevaba a la biblioteca los papeles del sindicato, los extractos de cuentas, y anotaba todo con una letra pequeña y ordenada. Cuando la gente le preguntaba por qué se interesaba tanto por la contabilidad, se encogía de hombros y decía, «por gusto, por curiosidad». Nadie sospechó que en esa curiosidad se estaba tejiendo algo más grande que un simple entretenimiento. Se estaba formando la arquitectura de un plan. Un día, garabateando en un cuaderno, encontró una nota suelta, un recibo antiguo oculto entre las páginas de un libro sobre impuestos municipales que mencionaba una deuda de la fábrica con la municipalidad por un impuesto no pagado, exactamente 1 año antes de su despido. La cifra era pequeña a simple vista, 8.460 pesos. Pero lo que más la hirió fue la fecha. 3 de marzo de 1978, justo cuando don Ernesto había pedido un préstamo bancario para inversiones. ¿Inversiones para quién?, se preguntó mi abuela. Y entonces los engranajes comenzaron a chirriar. No les niego que hubo noches en que la duda la devoraba. ¿Y si me equivoco?, me dijo un atardecer, cuando la luz entraba por la ventana y hacía una línea dorada en el piso. ¿Y si lo que quiero es solo la venganza de ser escuchada? Me hablaba como si yo fuera su confidente y no su nieta, y eso me hacía enorgullecerme y sentir miedo por ella al mismo tiempo. Porque cuando una persona se propone cambiar su lugar en el mundo a veces jura devolverle la misma moneda con amenazas. Ella siguió guardando monedas en el frasco Mason y compró poco a poco acciones preferentes de una pequeña cooperativa que hacía latas en la ciudad de al lado. No eran muchas, al principio 5, luego 10, hasta que pudo ahorrar 12,000 pesos y comprar 100 acciones. Nadie la tomaba en serio. Es una mujer, decían, no va a saber qué hacer con las acciones. Pero hubo algo que aprendió en Minty, la fábrica, cuando contaba cada tornillo. La paciencia con la que uno atiende al detalle al final hace que los grandes mecanismos cambien. Y aquí empiezo a volver a aquella cajita de perlas. Una tarde, revolviendo los papeles en el cajón para encontrar una copia del contrato de alquiler de su pequeña cocina donde vendía sándwiches,
encontró una foto. Era una foto en blanco y negro, de esos años pálidos en que la gente se vestía como para una postal. En la foto aparecía don Ernesto, con la misma corbata, pero más joven, y junto a él un hombre que ella no reconocía. Al dorso, con lápiz, había una palabra: socio. ¿Socio?, se preguntó. Mi abuela guardó la foto y la metió en la caja de perlas como si fuera un billete de lotería que no sabía cuándo raspar. Los meses pasaron y su nombre empezó a aparecer en asambleas pequeñas. La señora que compra acciones. Nadie la veía con malicia, la miraban como a una curiosidad. Ella se presentó con una blusa limpia, las manos lavadas y la misma dignidad de siempre. En las juntas escuchaba más de lo que hablaba. Aprendió a hablar con números en los ojos y dejó que fueran sus cifras las que contaran la historia más elocuente. La fábrica, poco a poco, tenía agujeros donde antes estaban las ganancias. Había facturas con números repetidos y órdenes de compra que no correspondían con la materia prima entregada. Mi abuela lo apuntaba todo. Guardaba los papeles en una carpeta rota, debajo de la tabla donde escondía el frasco Mason. No fue fácil. Hubo un hombre en la oficina legal de la cooperativa que la miraba con desdén y trataba de impedir que entrara en las reuniones. No es lo suyo, decía. Pero mi abuela sonreía y mostraba los recibos sacados con la paciencia de un tejedor. He visto cosas que no cierran, decía sencillamente. Y algunos se rieron, otros pusieron caras de fastidio, pero una mujer del taller, doña Remedios, le dejó un papel con una lista de nombres que habían sido despedidos en circunstancias extrañas, y ahí estaban las coincidencias. «Colega», le dijo la mujer con voz grave, «usted no está sola. No quiero que crean que todo fue una espiral hacia la justicia desde el primer momento. Ella tuvo días de pobreza, de frío en las manos, de hambre en el estómago al que trataba de no prestar atención para no elevar la voz con la pena. Vendía una manta por la tarde y se quedaba contando monedas hasta que el silencio la abrazaba. Hubo veces en que la idea de rendirse le rozó la nuca como un gato descarriado. Pero cada vez que cogía el collar de perlas y la sostenía entre los dedos, recordaba la letra menuda de la carta en la cajita, esa carta que decía: «La mujer que guarda su honor en una caja no está pensando en monedas, está pensando en memoria». Y la memoria, para mi abuela, era registrar todo: nombres, fechas, montos. Un día, por curiosidad, decidió ir al registro de la empresa que había despedido a don Ernesto. Caminó con su delantal enrollado en la mano y con la carpeta rota en el brazo, como quien no lleva nada, pero en realidad trae todo. Pidió en el mostrador ver algunos papeles antiguos y con una calma que engañaba revisó los balances de hace años. Allí, como la aparición de una sombra clara, encontró algo que nadie más había visto: una escritura de transferencia parcial de acciones, firmada por un socio que no estaba en los registros activos. La firma no era bonita, pero era suficiente para sospechar que alguien había movido piezas a su favor y contra el bien común. La escritura tenía fecha 21 de noviembre de 1977 y una cifra señalada: 25,000 pesos. «¿Quién pagó eso?», murmuró mi abuela. Guardó la copia en el bolsillo del delantal. El corazón le dio un vuelco, pero no por el vértigo, sino por la claridad. Si había manos que habían movido acciones y dinero, entonces había una red. Y si había red, entonces había hilos sueltos que se podían jalar. No lo hizo por rencor, lo hizo porque cada vez que miraba a los ojos a las mujeres del taller, veía las manos como mapas, las suyas marcadas por el trabajo, las de ellas marcadas por lo mismo, y pensó que la justicia no tenía por qué ser un lujo para los ricos. Al volver a casa, la noche era una manta negra que olía a humedad. Metió la copia en la caja de perlas, cerró la tapa con cuidado y por primera vez en años se permitió una sonrisa corta.
Si algo nos han enseñado los días difíciles, me dijo, apretando la tapa, es aguardar lo imprescindible. Y aún así había algo que no le cerraba del todo, la carta doblada que su madre le había dejado. No la había abierto porque era un juramento. No abras esta carta hasta que la necesites. Mi abuela tenía esa promesa tatuada en la calma de su voz. Pero en la madrugada, cuando la ciudad dormía y las sombras parecían más honestas, tomó la cajita, sacó la carta y con las manos que ya no temblaban tanto, la desplegó. Dentro había una frase corta, escrita con tinta que había empezado a tomar color sepia. Recuerda el nombre del banco donde la fábrica dejó la primera garantía. Un número, una palabra, un lugar. Mi abuela escribió aquel nombre en su cuaderno de contabilidad. Lo repitió como una oración y se acostó sintiendo que había dado con una pista que olía a verdad. Cuando cerró los ojos, no soñó con venganza, sino con la imagen de la fábrica transformada en un lugar donde las manos no fueran humilladas por palabras. Y en la mañana siguiente tomó su taza descascarada, la llenó de café y se dijo a sí misma una promesa que yo ahora les repito. No voy a permitir que la palabra inútil defina lo que soy, pero lo que mi abuela no sabía en aquel momento, y lo que yo aprendí después, escuchando y leyendo sus notas escondidas, era que la vida guarda ironías tan afiladas como tijeras. A veces, para recuperar lo que perdimos, tenemos que convertir el propio desprecio en la herramienta que abre la puerta. Y justo cuando ella pensaba en cómo juntar más acciones, la ciudad dio un paso que nadie esperaba. Una ley nueva sobre la compra de acciones por parte de empleados de cooperativas. No era mucho, pero para una mujer con un frasco Mason y un cuaderno viejo, era suficiente para soñar. Un sobresalto en la mesa, un golpe en la puerta, y la noticia de un juicio en la fábrica. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando la noticia del juicio llegó a la ciudad, la gente la decía como si fuera una tormenta anunciada, con extrañas formas de alivio en la voz, como quien espera que el rayo caiga lejos. Juicio, murmuraban en la plaza. Juicio, repetían en la tienda donde comprábamos arroz y sal. Juicio, decía la señorita del registro comercial mientras hojeaba unos papeles viejos. Yo, que escuchaba la historia de mi abuela con la taza quemándome las manos, sentí cómo la sangre me corría más rápida en las venas. Este era el momento en que las cuentas que ella había llevado en silencio durante años, las letras que había memorizado, saldrían a la luz. El 2 de marzo de 1984, el Tribunal número 3 de la ciudad abrió sus puertas con un aire húmedo y una fila de gente que no sabíamos si venía por curiosidad o por justicia. Mi abuela, con su blusa planchada y su delantal puesto como si fuera a una misa, entró sin pedir permiso. Llevaba en la cartera la copia de la escritura de 21 de noviembre de 1977 que había sacado del registro, la lista de nombres que doña Remedios le había entregado y una fotocopia amarillenta del recibo municipal que había encontrado en un libro. También traía, metida en el bolsillo interior, la nota de su madre, el nombre del banco donde la fábrica dejó la garantía. No era solo papel, era la suma de su paciencia y la prueba de que había leído la historia con ojos de costurera que, descubriendo un hilo perdido, pueden deshacer un vestido entero. En la sala de audiencias, el juez, un hombre de voz rugosa y lentes graves, pidió silencio. Hicieron el llamado de partes. La fábrica representada por don Ernesto y su abogado, el señor Velasco, con corbata impecable y sonrisa afilada. La cooperativa, varios obreros como testigos, y entre ellos la señora Julia, mi abuela, con una calma que parecía a veces un desafío. La abogada que había accedido a tomar su caso se llamaba Ana Morales. Tenía 30 y pocos años,
una mirada firme y la voz clara de quien ha leído muchos códigos. «Lo haré», me había dicho la primera vez que la vi, porque la contabilidad no miente. Y no mentía. Era eso lo que habían aprendido juntas en noches de farol y cuaderno. El juicio empezó con el testimonio de los trabajadores. Doña Remedios habló de horas extra no pagadas, de máquinas que se paraban y piezas que desaparecían del taller. Con voz que a veces se le quebraba, contó cómo había visto a don Ernesto firmar listas con nombres que no coincidían con los que las máquinas producían. «Yo lo vi», dijo ella, y la sala pareció contener la respiración. Cada testigo aportaba un hilo que mi abuela había ido juntando. Recibos, actas de asamblea con firmas que no correspondían, facturas sin respaldo. No todas las piezas eran grandes. Algunas eran pequeñas, como una caja de tornillos con la etiqueta cambiada, pero juntas comenzaron a formar una tela que olía a fraude. El señor Velasco no se quedó quieto. Con una sonrisa que le intentaba quitar la humedad a la sala, empezó a desacreditar testigos, a insinuar malas memorias y a lanzar dudas como quien tira polvo al aire para que no puedas ver bien. «¿Seguro que lo recuerda bien, doña Remedios?», preguntaba con tono condescendiente. «¿No habrá alguna confusión con las fechas?». Pero cada vez que el abogado ponía una duda, Ana Morales respondía con números, balances, extractos bancarios, notas del contador y, sobre todo, la copia de aquella escritura de 1977 que mi abuela había puesto sobre la mesa del tribunal con manos que apenas temblaban. Era un documento que mencionaba una transferencia parcial de acciones por 25,000 pesos. Y en el folio siguiente había una anotación del banco. Garantía recibida a nombre de Fábrica El Buen Envase, Banco de la Ciudad, depósito 12-11-1977. La mención del banco fue como una campanada que repicó varias veces en mi pecho. Ahí estaba la pista que la carta de mi abuela había señalado, el nombre del banco. Ana pidió entonces una diligencia, que se solicitara al Banco de la Ciudad el original de esa garantía. Fue una jugada arriesgada, porque significaba cruzar a los poderosos intereses financieros que muchas veces prefieren el silencio a la claridad. Pero la diligencia salió adelante y en cuestión de días llegó la notificación del banco. La garantía sí existía. Y había registros de movimientos vinculados al préstamo que la fábrica había solicitado. Mientras eso ocurría, mi abuela no dejó de ir a la cooperativa. Compraba acciones con lo que podía y también convencía a otros trabajadores para que lo hicieran. «No es por ser dueña», decía a quienes la miraban con extrañeza. «Es por tener voz». De pronto, la vieja máquina de hacer latas, esa que crujía como una abuela mayor cuando la llevaban al sol, dejó de ser propiedad exclusiva de unos pocos. La gente comenzó a entender que si ponían sus monedas juntas podrían, algún día, tener una llave. Y en eso estaba la esperanza, en la unión de manos curtidas. La batalla en los juzgados se tensó cuando apareció un peritaje contable ordenado por el juez. El perito, el licenciado Gómez, era un hombre serio, con gafas redondas y un lápiz siempre entre los dedos. Pasó noches enteras revisando números. Lo que trajo al estrado fue más que sospechas. Eran evidencias técnicas. Encontró pagos a empresas fantasma, desvíos de materia prima hacia cuentas fuera del país, y una irregularidad en el asiento contable que, según explicó con voz fría, no podía ser fruto del error. Se trata de una manipulación intencional para desviar fondos por un monto aproximado de 250,000 pesos entre 1977 y 1981. 250,000. Era una cifra enorme para nuestra pequeña ciudad. Una suma que podía explicar por qué la fábrica compraba menos, pagaba mal y echaba personal. Cuando el perito nombró esa cifra, el señor Velasco comenzó a sudar entre las cejas. Don Ernesto, sentado, apretó los puños. Yo vi cómo la cara de mi abuela se transformaba. De calma pasó a algo parecido al fuego, una determinación que no había conocido en ella hasta entonces.
¿Fue usted quien firmó esa transferencia?, preguntó Ana Morales al tomar el turno de la palabra. ¿Reconoce su rúbrica en el documento? Don Ernesto miró a su abogado, luego al juez, y dijo: No, la firma no es mía. ¿Es una falsificación? Fue la sola palabra de la defensa. Falsificación. Ana no quiso dar por sentado nada. Con paciencia sacó una fotocopia de actas de asamblea y de cheques cruzados que, cotejando fechas y números, mostraban una cadena de movimientos. Señaló un patrón. Cada vez que la fábrica declaraba menos utilidades, se hacía una anotación en libros auxiliares que desviaba recursos a la cuenta de un tal Fideicomiso Norteño. Preguntó por ese fideicomiso y nadie supo dar una explicación clara. ¿Quién autorizó el fideicomiso?, exigió saber Ana. Un silencio pesado llenó la sala, como si la palabra pudiera romper algo frágil. La cosa tomó un giro cuando el Banco de la Ciudad remitió al tribunal el original del depósito garantía. Era un sobre con su sello y una constancia de recepción firmada por un empleado, cuyo nombre coincidía con el de un empleado que años atrás había sido despedido en circunstancias raras. El documento tenía la rúbrica, la fecha, 12 de noviembre de 1977, y un sello que, según el perito, no se correspondía con la práctica normal del banco. Además, dentro del expediente del banco apareció una nota manuscrita: entregar a D.E., las iniciales de don Ernesto, con la indicación de trato preferencial. ¿Trato preferencial? ¿Por qué preferencial? Las preguntas se multiplicaron como humo. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia del juicio se volvía cotidiano. Un periodista del periódico local, don Armando, escribió una crónica en la que nombraba a mi abuela como la mujer que no cerró los ojos. No era un elogio refinado, pero fue importante. La crónica hizo que algunas personas que antes se reían, ahora miraran de otro modo. La fábrica tenía enemigos en público y aliados en las sombras. Algunos proveedores, personas con cuentas por cobrar, comenzaron a aparecer con papeles en mano, reclamando. La marea se movía hacia la transparencia, y eso asustó a los que habían manejado la fábrica como si fuera su caja de ahorros. La presión aumentó. Don Ernesto no estaba dispuesto a entregar lo que consideraba suyo. Desató una campaña para desacreditar a mi abuela. Contó en voz baja que ella había sido recalificada, que había trabajado mal, que sus reclamaciones no eran más que envidia. Puso en circulación la idea de que la mujer de 50 años, que vendía sándwiches por la mañana, no tenía la capacidad mental para entender balances. Fue cruel, y la crueldad tuvo efecto entre algunos que escuchaban con la mente empañada por el hábito de creer a los que llevan corbata. Pero hubo algo que sorprendió a todos. Uno de los antiguos socios, el hombre cuya figura aparecía en la foto de 1977 junto a don Ernesto, reapareció de pronto. Se llamaba Esteban Ríos, vivía en la capital y, según decía, había sido apartado de la empresa por desacuerdos con la gerencia. Trajo consigo una carta registrada, en la que aclaraba que él nunca había cobrado las 25,000 pesos que figuraban en la escritura, que su firma había sido puesta en documentos que no le correspondían. Su declaración fue una bomba de humo y pólvora. Si su firma había sido usada, la legalidad de muchas operaciones quedaba en cuestión. La defensa de don Ernesto contraatacó con rapidez. «Se trata de un intento de chantaje», dijo Velasco. «Un señor venido de fuera que pretende sacar provecho». En la audiencia, la temperatura humana se mezclaba con papeles y con falso orgullo. Fue entonces cuando ocurrió algo que mi abuela, años después, recordaría como si una mano invisible hubiera movido las piezas más críticas del tablero. Ana Morales pidió permiso al juez para mostrar un documento que nadie esperaba. El original de una factura de compra de materia prima, fechada 10 de enero de 1979, con el sello de entrada al almacén que, sin embargo, no coincidía con el número de lote de la mercadería que llegó realmente a la fábrica.
con el testimonio del encargado del almacén, que se presentó temblando y contó que él mismo había anotado números distintos por orden de la gerencia. Quedó claro que alguien había estado robando la materia prima y cobrando por ella a proveedores externos. La evidencia se fue acumulando como gotas hasta formar un río. Y en el río, azul y sucio, flotaron nombres, firmas y hasta cheques cruzados a empresas fantasma. Parecía que el fraude, esa palabra que durante años había sido susurrada en corredores, era ahora una verdad con piernas y voz. Don Ernesto, acorralado, cambió de táctica. Pidió al juez que se suspendiera la audiencia por necesidad de revisar nuevos documentos. El juez, hombre cansado de ver injusticias y pequeñeces, accedió. Se levantó la sesión, y todos salimos al corredor como si la batalla hubiera quedado abierta, sin vencedor. Esa noche, mientras la ciudad se vestía de sombras, mi abuela volvió a su casa con la carpeta pesada. Encendió una lamparita, abrió el cajón donde guardaba la cajita de perlas y sacó la carta que su madre le había dejado. Había una frase más en el margen que ella aún no había interpretado. Si encuentras el nombre del banco, busca también el folio notarial que acompaña al depósito. El folio notarial. No lo había pedido antes. Esa pista nos llevó al notario que había intervenido en la escritura de 1977. El notario, un hombre ya mayor, recordó que había una anotación marginal hecha por su ayudante en la carátula del expediente. Documento incompleto. Verificar firma. ¿Documento incompleto? ¿Por qué no se había verificado la firma entonces? Cuando mi abuela, con la paciencia de siempre, pidió al juez que solicitara al notario el expediente completo, apareció algo que nadie esperaba. Una hoja detrás de la carátula, doblada, con una mano distinta que decía en tinta roja «anular en caso de disputa». Detrás de esa frase había un sello de la oficina del gerente y unas iniciales que no correspondían con el nombre del gerente de entonces. Fueron horas de cotejo. El perito caligráfico fue llamado, y con una seriedad que no permitía dudas, dictaminó que varias rúbricas habían sido falsificadas y que la nota en tinta roja era una anotación hecha apresuradamente luego del hecho. Estábamos, por primera vez, frente a la posibilidad real de desentrañar una trama mayor. Pero el final de la audiencia no fue la sentencia ni la liberación. Fue una escena que dejó a todos con la boca abierta. Antes de que se pudiera presentar el peritaje caligráfico en su totalidad, la policía llegó con una orden de embargo sobre los archivos de la fábrica. ¿Embargo? Sí. Alguien había solicitado, de manera urgente, la intervención de documentos para evitar su desaparición. Y la orden llevaba la firma de un fiscal que, curiosamente, era amigo del señor Velasco. De golpe, la posibilidad de que los papeles fueran retenidos en manos equivocadas nos dejó sin aire. La sede de la fábrica cerró sus puertas aquella noche. El juez decidió suspender nuevamente la audiencia hasta que la fiscalía aclarara por qué había intervenido. Y así, en medio de papeles que pedían justicia y manos que temblaban por la verdad, nos quedamos en la antesala del desenlace. La ciudad hablaba con voces divididas. Unos creían en la inocencia de la fábrica, otros en la perseverancia de mi abuela. En mi mesa, la taza se enfriaba y las perlas de la cajita parecían mirarme como testigos. ¿Quién hubiera dicho que una mujer que había oído la palabra inútil en una oficina terminaría por mover montañas con un cuaderno? La noche se cerró con un rumor potente. Alguien había intentado sustraer la carpeta en la que mi abuela guardaba la copia original de la escritura. Habían forzado la cerradura del armario de la cooperativa. No robaron nada, o al menos eso pensábamos. Dejaron, sin embargo, una nota clavada con un alfiler en la puerta. No sigan. Era una advertencia. Y en la advertencia había la sombra larga de quienes aún preferían el silencio. A la mañana siguiente, cuando ella volvió a la cooperativa, encontró las sillas volcadas y el aire espeso de miedo.
pero la carpeta estaba en su cajón, donde ella la había dejado la noche anterior. Nadie la había tocado, aunque la cerradura mostraba señales de haber sido forzada. Y junto a la carpeta, como si alguien la hubiera devuelto a su lugar con respeto prudente, había un sobre sin remitente. Mi abuela lo abrió con las manos que habían aprendido a no temblar, y dentro encontró una fotocopia de un cheque. Beneficiario, fábrica El Buen Envase. Monto, 100,000 pesos. Fecha, 5 de febrero de 1981. Endosado a nombre de Cuenta Fideicomiso Norteño. La imagen del cheque era nítida, y en el borde se veía una inicial. Mi abuela lo miró y sintió que todo, la paciencia, las noches, el frasco Mason, la cajita de perlas, convergía en esa inicial, E.R. Esteban Ríos. ¿Significaba eso que Esteban había recibido dinero? ¿O que su firma había sido usada para endosar cheques a cuentas que nunca le correspondieron? La intriga era ahora una soga tensa, y en el tribunal, mientras la fiscalía se veía obligada a explicar su intervención y la ciudad esperaba la próxima audiencia como quien aguarda la marea, mi abuela preparó su defensa final, la presentación del cheque, el peritaje caligráfico y la prueba de que el fideicomiso había sido la vía para el desvío. Ana Morales me miró con la misma firmeza de siempre y dijo: «Hoy es el día en que vamos a poner las cartas sobre la mesa». Pero cuando íbamos camino al tribunal esa mañana, un hombre que no conocíamos nos interceptó en la esquina de la plaza. Llevaba un sobre grueso, sudado por el calor, y sus ojos no eran de gente acostumbrada a la bondad. Sin decir palabra, dejó el sobre en las manos de mi abuela y se fue sin mirar atrás. Ella, de instinto, lo abrió y encontró dentro una hoja manuscrita. «Si sigues, te quedas sin nada. Firma y guarda silencio». Firmaba. El papel cayó como una losa sobre la mesa, y fue en ese preciso instante, cuando la verdad parecía en nuestras manos y la amenaza nos rozaba de cerca, que sonó el teléfono de la cooperativa. Era el juzgado, y la voz dijo una sola frase: «Se ha encontrado nueva documentación que cambia el rumbo de la causa». Quedamos todos en silencio. La documentación nueva. ¿Qué sería? ¿Cayó en manos de amigos o de enemigos? ¿Sería la prueba que necesitábamos o una trampa bien tejida? La respuesta estaba a punto de llegar, pero aún no. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando el juez dijo que habían aparecido nuevas documentaciones, la palabra resonó como una campana en la sala. Yo recordé la nota clavada con alfiler: «No sigan». La advertencia me erizó la piel. Pero la verdad, como el agua, siempre busca su cauce y cuando lo encuentra, no hay quien la detenga. La documentación que llegó aquella mañana era un sobre marrón con fotografías de cheques, copias de hojas de libro mayor y una carta mecanografiada que describía, con nombres y fechas, cómo se había movido el dinero. Entre las hojas estaba la fotocopia del cheque de 100,000 pesos fechado el 5 de febrero de 1981, ese mismo que aparecía con la inicial E.R. y, además, una lista de cuentas donde se destinaban fondos del fideicomiso norteño. La hoja principal llevaba una nota de recibido del juzgado con fecha 18 de abril de 1984. Era la prueba que necesitábamos. No solo indicios, sino un mapa de rutas. La fiscalía no tuvo más remedio que ordenar una investigación exhaustiva. Ese mismo día, bajo orden judicial, se volvió a abrir la bóveda de la fábrica. Allí, tras una carpeta de pólizas, apareció un cuadernillo con anotaciones en tinta roja. Pagos al fideicomiso. Transferencias hacía Norteña S.A. y la rúbrica de quien, durante años, había firmado con aire de dueño. Un peritaje nuevo, esta vez contable y bancario. Cruzó los números y arrojó algo que nadie esperaba porque todos lo veían normal. El saqueo había superado los
250,000 pesos entre 1977 y 1981, la misma cifra que el primer perito había estimado. Y las rutas coincidían con los cheques y las transferencias, que aparecían en el sobre. La ciudad, que había estado pendiente como quien aguarda la salida de algo grande, respiró al mismo tiempo que los documentos eran presentados. La fiscalía emitió órdenes de captura. Don Ernesto fue notificado en su casa. La noticia corrió por las calles como gasolina, y por la tarde, bajo la mirada de vecinos que nunca antes lo habían visto tan pequeño, fue conducido por la policía. Lo vi reducido, sin su corbata brillante, sin su sonrisa afilada, y pensé en cuántas veces una palabra mal dicha puede retumbar por años. La acusación fue formal: malversación de fondos, falsificación de documentos y administración desleal. El juez decretó embargo preventivo de bienes de la fábrica El Buen Envase y la apertura de un proceso de liquidación para resarcir a los afectados. No crean que la justicia fue una máquina inmediata. La justicia a veces es un carruaje viejo que se mueve lento, entre barro y sol. Pero cuando la maquinaria se pone en marcha, los efectos se ven. Proveedores exigieron pago. Clientes retiraron pedidos. La reputación se deshilachó. El precio de la empresa en el mercado cayó como se cae un jarrón al suelo. De ser una entidad respetada, pasó a ser una sombra con deudas. Y en esa bajada de valor apareció una posibilidad que a muchos les pareció ridícula y a otros peligrosa. Subastar la empresa para pagar deudas y, si fuera posible, dejarla en manos de quienes verdaderamente la habían hecho andar, los trabajadores. La dignidad se mantiene cuando transformamos el daño en labor. La idea de comprar la fábrica no se me ocurrió a mí sola. Fue una conversación en la cooperativa una tarde de mayo. Éramos varios: doña Remedios, el encargado del almacén que había hablado en el juicio, algunos jóvenes que habían empezado a trabajar en la fábrica y yo con mi carpeta de acciones. Si la empresa se vende a un extraño, nos vuelven a poner la cadena, dijo uno de ellos. Si la compramos nosotros, al menos nos aseguramos los trabajos. Al principio sonó a locura. ¿Cómo reunir 350,000 pesos para una compra así? Recordé mi frasco Mason, las 12,000 pesos que me habían costado 100 acciones, la modestia de nuestro ahorro. Pero también recordé algo que aprendí desde niña. Cuando muchas manos ponen lo poco que tienen, se construyen muros. El primer paso fue juntar a los que realmente importaban: las familias de la fábrica, algunos proveedores que no estaban implicados en el fraude y un pequeño grupo de comerciantes locales que querían salvar el empleo en la ciudad. Hicimos cuentas y dimos con una cifra aproximada para una puja competitiva. 350,000 pesos serían suficientes para superar ofertas de oportunistas y de quienes esperaban repartir los restos. Pero necesitábamos además un aval bancario para pedir un préstamo que complementara el monto. Fue aquí donde la prudencia se mezcló con el valor de nuestra historia. Presentamos al Banco de la Ciudad un plan que no hablaba de ganancias inmediatas, sino de preservación de empleos, de reestructuración y de transparencia. Les mostramos los peritajes, las pruebas del fraude y un plan de negocios donde la fábrica pasaría de ser una máquina de pérdidas a una cooperativa productiva con control interno y auditoría externa. El banco, sorprendentemente, aceptó analizar el proyecto con la condición de que una parte sustancial, al menos 150,000 pesos, proviniera del aporte de socios y acreedores que confirmaran su compromiso. Fue una negociación dura. No daban crédito a que una mujer con un frasco Mason y 100 acciones fuese el alma de la operación. Pero cuando la verdad se fue armando en papeles y testimonios, la comunidad se movilizó. Los proveedores que confiaban en la seriedad del proyecto adelantaron materiales y aceptaron pagar al ritmo de la producción. Un comerciante que había visto cómo la fábrica le había dado pan a su familia durante décadas puso 30,000 pesos.
La cooperativa subió 50,000. Nosotros, entre todos los trabajadores, reunimos 120,000. Sumando el préstamo solicitado de 200,000 pesos, la cifra para ofertar quedó lista, 350,000 pesos. Mis 12,000 se convirtieron en piedra angular pequeña pero firme. A veces, la riqueza verdadera no entra por la puerta del dinero, sino por la puerta de la confianza. Llegó el día de la subasta pública, 22 de abril de 1985. La plaza del juzgado se llenó de gente que parecía esperar algo más que el golpe de un martillo. La fábrica, con sus puertas cerradas desde el embargo, lucía como un animal dormido. Entre los postores había una empresa del capital local que quería comprar para liquidar la planta y sacar la chatarra. Había un consorcio que prometía convertir la propiedad en bodegas. Y estábamos nosotros, un grupo de vecinos, trabajadores y pequeños comerciantes con nuestras propuestas en mano. Yo llevé el collar de perlas en el bolsillo, la cajita de lata bajo el brazo, como quien lleva la bendición de un ancestro. Aquellas perlas, herencia de mi madre, me daban fuerza. No eran para adornar vanidades, sino para recordar que alguien nos había enseñado a no rendirnos. En la subasta hubo pujas tensas, llamadas, murmullos. La oferta final que presentamos fue de 350,000 pesos, con condiciones de pago y plan de reestructuración que incluía auditorías trimestrales abiertas al sindicato. Cuando el martillo cayó a favor nuestro, el mundo a mi alrededor se hizo pequeño y grande a la vez. Pequeño porque parecíamos insignificantes, grande porque habíamos movido algo que todos creían que era imposible. Grité sin pensar, una palabra que desde niña me enseñaron a no usar en la mesa. Sí, pero este sí no era una venganza. Era un sí al trabajo honesto, al pan en la mesa de los obreros, a la dignidad. Con la compra cerrada, las verdaderas labores empezaron. No basta con comprar una fábrica, hay que sanarla. Iniciamos auditorías internas con el apoyo de Ana Morales y un equipo de contadores honestos que habían participado en el juicio. Identificamos activos recuperables, materia prima encontrada en bodegas externas, cuentas por cobrar que habían sido ocultadas y varios contratos que habían sido celebrados en beneficio de terceros. Con el dinero de la venta de bienes no productivos y el plan de pagos al banco, logramos sacar a flote la operación en menos de 12 meses. Pagamos salarios atrasados y ofrecimos readmisión a quienes fueron despedidos injustamente. Fui yo, precisamente, la que insistió en que la reintegración fuera una prioridad. ¿Para qué tener una fábrica si quienes la hacían andar no están dentro? Don Ernesto, cuando la maquinaria de la justicia y la del mercado se juntan, vio cómo su mundo se desmoronaba. Fue condenado a 7 años por malversación y falsificación. La casa que tanto presumía fue embargada para pagar parte de las deudas. Los bienes de los involucrados fueron subastados. No hubo espectáculo en mi triunfo hacia su ruina. La justicia, ya lo dije, no es un acto de venganza sino de restitución. Él perdió la fábrica, sí, pero no era mi placer verlo caer. Mi placer fue ver las manos de doña Remedios otra vez en el torno, ver a los jóvenes, que antes se iban a la capital, quedarse en la ciudad y construir su futuro. La transformación fue más honda que cambios en números. Convertimos la fábrica en una cooperativa formal. Cooperativa El Buen Envase, sociedad de trabajo. Establecimos reglas claras, asambleas trimestrales, auditoría externa, participación de mujeres en la dirección y un fondo de apoyo para trabajadores enfermos. Yo fui elegida presidenta por aclamación, aunque insistí en que mi primer nombramiento fuera simbólico. La labor la hicimos entre todos. Instituimos además un programa para que quienes habían sido despedidos por injusticias recibieran prioridad en contratación y una pensión complementaria para los más veteranos. Con el tiempo impulsamos un pequeño fondo llamado Fondo Memoria Julia, destinado a sostener a las viudas y a quienes perdieron indemnizaciones en el caos. Hubo resistencias. No todos aceptaron la nueva forma de dirigir la fábrica.
Algunos accionistas minoritarios intentaron impugnar la subasta, pero el peritaje contable y las sentencias hicieron que sus recursos legales se agotaran. El Banco de la Ciudad, que primero miró con escepticismo nuestra propuesta, terminó concediendo una línea de crédito para modernizar la línea de producción tras ver el desempeño y el compromiso comunitario. Invertimos en maquinaria que consumía menos energía, en capacitación técnica y, sobre todo, en dignificar los puestos de trabajo, mejores horarios, seguridad y una política de igualdad. Muchas de las mujeres que antes eran invisibles en la nómina pasaron a ocupar cargos de supervisión. Una noche, al terminar una de las primeras asambleas, me invitaron a subir a la pequeña oficina que había pertenecido a don Ernesto. Mis manos temblaron al abrir la puerta. Su silla de cuero todavía estaba allí. Me senté, no por simbolismo, sino porque sentí que era justo sentarme en la mesa donde tantas decisiones habían sido tomadas contra la gente. Me asomé por la ventana donde veía la línea de producción y, al bajar la vista, encontré un pequeño trozo de papel arrugado en el escritorio, un recorte del periódico con mi foto y el titular, «La mujer que compró su dignidad». Sonreí. Sentí el calor del café en la taza y el aroma del pan recién horneado que alguien había dejado para la tarde. Puse mis perlas sobre la mesa y las observé como si fueran las manos de mi abuela sosteniéndome. La grandeza se muestra en quien toma las riendas para sanar, no para humillar. En los años que siguieron, la fábrica cambió no solo en la forma de producir, sino en su sentido. Se volvió escuela. Tuvimos programas de alfabetización para adultos, talleres de contabilidad básica para quienes querían aprender y una biblioteca donde guardábamos los documentos históricos de la empresa para que nadie pudiera decir nunca más que la historia se perdió. El frasco Mason, mi frasco Mason, lo coloqué en la recepción con una placa que decía «Ahorra hoy para los empleos de mañana». No era un símbolo de riqueza. Era un recordatorio de que incluso lo pequeño, bien administrado, suma. ¿Y Esteban Ríos? Fue reconocido como víctima de las falsificaciones y recibió una disculpa pública. Se integró al consejo asesor, no por poder, sino por compromiso ético. Sus iniciales ER, que tanto nos inquietaron al principio, pasaron a representar otra cosa: esfuerzo recuperado. Don Ernesto, mi antiguo verdugo laboral, cumplió su sentencia. Cuando salió de la prisión, nadie lo recibió con vítores. La ciudad le dio la indiferencia que merecen los que abusan de la confianza. Alguna vez me pidieron que lo contratara en la fábrica en una labor menor, como gesto de magnanimidad. Miré las manos que me lo pedían y dije que la única labor que podía ofrecer era la de reparar. Una participación en programas de reeducación para empresas. La reparación, expliqué, no es humillación, es aprendizaje. El día en que celebramos los 5 años de la cooperativa, llenamos el patio con música y guisos compartidos. Las mujeres llevaban delantales nuevos y los muchachos sábanas limpias. El sol parecía bendecirnos con generosidad. Me pidieron que hablara. Me subí a una caja como las de antes, esas cajas que cargábamos con latas, y dije, con voz que temblaba un poco, «No vine a esto para ser famosa. Vine porque escuché la palabra inútil y no la acepté». Hubo risas y lágrimas. Recordé a mi madre, la que escribió la carta que me enseñó a guardar la paciencia, y sentí que por fin las perlas tenían un lugar visible. Colgué el collar en una vitrina junto a los documentos de la empresa. Era un acto simple, mostrar que la memoria no debe esconderse. Al final, la adquisición de la fábrica no fue la respuesta a una sola ofensa. Fue una obra colectiva que devolvió identidad a una comunidad. Comprar la fábrica no hizo que mis manos fueran más jóvenes. Lo que hizo fue devolver sentido a mis días. Y sí, hubo justicia. Don Ernesto pagó por sus actos. Pero la verdadera justicia fue reconstruir lo roto y dar trabajo, pan y posibilidad a quienes lo necesitaban. En la tarde, cuando cierro la oficina y me siento en mi pecho el peso de los años,
A veces saco la cajita de perlas y leo la carta de mi madre en voz baja. La paciencia no es esperar, es no perder la esperanza. La repito, y en esa repetición hay consuelo y responsabilidad, porque la esperanza sin acción es un adorno. La esperanza que se mueve es lo que transforma. La fuerza no nace del poder, nace del cuidado que tenemos para con los otros. Si esta historia tocó su corazón, compártala con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olviden suscribirse. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.